Hola a todos y sean bienvenidos a esta capacitación en el cual vamos a hablar puntualmente sobre los riesgos laborales, vamos a hablar matriz de peligro y puntualmente vamos a hablar sobre emergencias y cómo atender este tipo de emergencias que se nos pueden presentar en nuestro trabajo. Entonces, pues vamos a comenzar. La idea es que prestemos mucha atención a esta capacitación. Vamos a hablar puntualmente sobre la Guía Técnica Colombiana GTC 45, en el cual, o la cual nos va a hablar y nos va a redactar un poco más sobre cuáles son aquellos riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos y cómo podemos controlarlo. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces, primero con la clasificación de los peligros. ¿Listo? Entonces, en esta diapositiva, pues vamos a hablar sobre esa clasificación de los peligros según la GTC 45. Y esta es una guía que agrupa varios peligros en varias categorías y que nos permiten analizarlos de una mejor manera. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con aquellos peligros físicos. ¿Cómo son? Aquellos que los podemos sentir, pero no los podemos tocar. Y John, ¿pero cómo es eso? Entonces, son como el ruido lo puedo sentir, pero no lo puedo ver ni tocar. Esto, las vibraciones, la temperatura extrema, la radiación y pues la iluminación inadecuada. Y estos son factores que pueden no parecer peligrosos a simple vista, pero a una exposición prolongada pues puede generar enfermedades ocupacionales, enfermedades pues graves como la pérdida auditiva o fatiga crónica. También pues tenemos aquellos peligros que son los químicos. Digamos que en cuanto a los químicos pues estamos hablando de gases, vapores, líquidos, polvos o humos que pueden generar intoxicaciones, quemaduras o enfermedades crónicas. ¿Listo? Entonces, recordemos que también cómo podemos identificarlos. Lo podemos ver en todas las empresas, en todos los lugares de trabajo. Revise usted en su empresa si tiene o no tiene químicos, si manejan o no manejan químicos. Hágase esa pregunta. Y si usted mismo se responde, no, no hay, pues están todo en todo el error. ¿Por qué? Porque recordemos que los productos de aseo también son químicos, los jabones, el thinner, el barsol, todos esos productos que utilizamos para la limpieza, bien sea de las oficinas y de las bodegas, pues también son sustancias químicas que nos podemos exponer a ellas, pues que podemos tener algún tipo de lesión, accidentes y contaminación como tal de los alimentos. ¿Listo? También tenemos aquellos peligros biológicos. ¿Cuáles son los biológicos? Son aquellos que incluyen bacterias, virus, hongos, parásitos y demás. Y este tipo de riesgo especialmente es muy relevante en todas las empresas del sector salud, sobre todo en temas de limpieza, aseos y laboratorios. ¿Listo? También pues, tenemos aquellos riesgos ergonómicos o biomecánicos, que son relacionados con las posturas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas, y este tipo pues, de riesgo es una de las principales causas de incapacidades prolongadas. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las personas se me están ausentando de la empresa porque es que me duele la espalda, me duele el cuello, me duele la cabeza y demás. Entonces eso hace parte porque nosotros estamos obteniendo una postura inadecuada. Revise usted su puesto de trabajo si usted su pantalla realmente la tiene al nivel de los ojos. Revise su puesto de trabajo si lo tiene completamente limpio. Que yo no tenga el tarrito de lapiceros o de esferos aquí al lado. ¿Yo para qué tantos esferos? Con uno es suficiente y si yo lo tengo al lado, pues simplemente trabajo con él. También el tema que es que a veces no, que tengo la coquita con la fruta, que tengo el pocillito con el tinto, que tengo el termito con el agua, un montón de elementos que en el momento en que usted está trabajando no lo necesita. Si bien es cierto, yo necesito el agua, no lo necesito al lado del computador, que de pronto lo puedo golpear y se puede caer y se puede regar el agua en el computador. Lo pongo en un sitio donde cuando ya tengo sed, simplemente me levanto y lo tomo ya. ¿Listo? Ahora, tenemos también aquellos riesgos psicosociales que incluyen el estrés, la presión laboral, la mala comunicación, el acoso laboral, entre otros factores que pueden afectar la salud mental. Entonces, ¿cuáles son aquellos? El tema es que me hablaron mal, tengo mucha carga laboral, estoy muy saturado, tengo problemas en la casa y me los llevo para el trabajo, o tengo problemas de trabajo y me los llevo para la casa. Entonces, aprender a afrontar esa situación de momentos de estrés, y cuando tenemos esos momentos de estrés, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calmarnos, respirar. Entonces, siempre tomarse una pausa,
caminar, respirar profundamente, hacer sesiones de respiración, que esto nos va a ayudar para bajar un poquitico la tensión que tenemos en ese momento o el estrés que tenemos en ese momento. Si yo tengo un problema con una persona, hablo con esa persona, no voy a hablar mal de esa persona con todo el mundo. Si yo tengo un problema con una persona, hablo directamente con esa persona. Si no se llega a una solución, escalo el tema con mi jefe inmediato. ¿Listo? Tenemos también aquellos peligros eléctricos, mecánicos y de seguridad, como lo son herramientas defectuosas, máquinas sin protección, conexiones eléctricas inseguras. Entonces, revise su puesto de trabajo si está en el área administrativa y valide que si yo no tenga todo ese reguero de cables atravesados, que están mal conectados, que si yo estoy trabajando en una bodega de producción o bodega de almacenamiento, pues que realmente las herramientas estén en buen estado, que no estén rotas, que tengan la guarda, que estén lubricadas, que estén limpias. Eso es muy importante para poder ejercer una actividad de manera segura. Y pues digamos que parte de esto es lo que buscamos es poder identificar estos peligros, que es el primer paso. No se trata de eliminarlos todos, realmente es reconocerlos, evaluarlos y controlarlos. Y esto requiere una observación, comunicación con los trabajadores y sobre todo en conciencia para que la prevención en este caso pues sea una inversión y no un gasto. ¿Listo? Importante, hagamos este ejercicio. Analice y mire a su alrededor cuáles son los riesgos ocupacionales que usted tiene. Hay riesgo biológico. Tenemos una persona que está al lado y que está tosiendo, tosiendo, tosiendo y en vez de estar descansando o trabajando desde la casa, está al lado de nosotros porque esa persona es un foco de infección que puede contagiar a las demás personas. Entonces, si esa persona puede ejecutar tareas desde la casa, bien. O si no, pues solicitar una cita del control médico, pues para que le entreguen algún medicamento, un tratamiento y pues haga ese reposo en casa durante ese día o 2 días, ¿listo? En los días que le asignen. Ahora, vamos a hablar de los riesgos más comunes que podemos encontrar en las oficinas. Entonces, viendo alguno de ellos está la ergonomía o los ergonómicos, que muchas personas pasan más de 8 horas frente al computador sin pausas activas, en sillas mal ajustadas o con pantallas mal ubicadas, y esto puede derivar en dolores de espalda, cuello, síndrome del túnel carpiano o fatiga visual. Recordemos hacer siempre pausas activas. Levántese de su puesto por lo menos cada 2 horas y haga un estiramiento, un ejercicio. Nadie le va a decir a usted por qué está estirando, usted por qué está haciendo una pausa activa. Y lo que pasa es que confundimos la pausa activa con los 15 minutos de descanso, con los 15 minutos de ir a tomar un tinto. No, se supone que es un espacio donde usted se debe levantar, estirar músculos, piernas, brazos, cuello y demás. Luego nuevamente se sienta y sigue trabajando. Esto es muy importante para evitar lesiones musculares, pero después ya nos venimos quejando, es que me duele el cuello, claro, porque no hacemos pausas activas, porque no estiramos, ¿listo? Ahora bien, vamos con el tema de la iluminación. Y la iluminación, esta es parte de la iluminación deficiente. Trabajar con luz insuficiente o con reflejos puede generar cansancio visual. Entonces revisemos muy bien cuál es la posición de nuestros computadores frente a las ventanas, si hay reflejos, si se refleja en la pantalla o si yo estoy trabajando frente a la iluminación natural. A veces eso no es tan bueno porque el rayo del sol me está pegando directamente a los ojos y yo estoy frunciendo el ceño frente a un computador. Entonces, importante que esté correctamente iluminada las zonas de trabajo. También el tema de sobrecarga mental, el estrés, la carga de trabajo, la presión por los resultados, que es que me exigen mucho, yo no alcanzo, la falta de comunicación, es que le escribo a mi jefe y no me responde, y es que mi jefe no es clara con la información que me está entregando. Entonces, todo eso hace parte de temas de liderazgo, ¿listo? Entonces es importante hablarlo y comunicarlo con el jefe. Mira, jefe, la verdad, no te estoy entendiendo la información que me estás tratando de dar. No la estoy entendiendo. Hable. Si usted no habla, el jefe va a entender que usted recibió la información y después usted mismo se estresa porque no sabe responder a la información al jefe inmediato. Entonces hay que hablar, hay que ser claros. No darle pena decir, mira, no entendí, no sé, repítemelo otra vez, como sea, pero importante que recibamos la información de manera clara. También tenemos los riesgos eléctricos y tecnológicos, que pues pueden derivarse de múltiples equipos que están conectados a una misma
revisión técnica. Entonces, ¿qué quiere decir una regleta? Entonces, que si yo reviso el computador de muchas de las personas que ahorita actualmente están trabajando, tienen una regleta con un montón de tomacorrientes. Entonces, la idea es no saturar esas regletas, no instalar una T más otra T y empezar a conectar un montón de cables, porque eso puede sobrecargar y puede generar cortocircuito. Revisemos los cables, nada de cables regados, nada de cables tirados por todo lado. Pasemos una canaleta, tirémoslo bien en el bordecito para que no nos vaya a estorbar. Entonces, todo esto son elementos claves para poder minimizar estos riesgos dentro de la organización, sobre todo el tema de manera ergonómica. Listo. De todos los puestos de trabajo debemos identificarles cuáles son los riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos y realizar unas pausas activas, contar con buena ventilación. Recordemos, usted no debe ajustarse al puesto de trabajo. El puesto de trabajo debe ajustarse al trabajador. ¿Listo? Esto es muy importante. Ahora, vamos también con los riesgos más comunes en las bodegas, en zonas de almacenamiento, los warehouse, digamos que todos estos espacios donde hay operación en campo, donde se está trabajando en el almacenamiento, perdón, donde se están trabajando con herramientas manuales y eléctricas. Entonces, en este punto, aquí el contexto es mucho más físico. Los riesgos generalmente más evidentes, vamos a ver algunos ejemplos, está la manipulación de cargas, que es por lo menos cuando estamos levantando peso de manera incorrecta o de manera repetitiva. Esto puede ocasionar lesiones musculares, hernias o lumbalgias. También existen aquellos riesgos de tránsito de montacargas y vehículos, por lo menos el tema de colisiones, atropellos y golpes. Digamos que estos son latentes y si no hay rutas de evacuación. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy manejando un montacargas en la empresa o tengo una carretilla, es muy importante verificar la zona por donde voy a transitar, verificar cuáles son las personas que están alrededor, cuáles son las personas que están en esa línea de fuego. Importante hacer las inspecciones a los montacargas, a las carretillas y demás, validarlo, revisar el tema de llantas, revisar el tema de manubrios, el tema de las inspecciones, mantenimiento, si realmente estamos haciéndole mantenimiento a estos equipos. Hágase esa pregunta. ¿Cuál fue la última vez que se le hizo mantenimiento a las herramientas y los equipos que usted está utilizando en estos momentos? Y revise muy bien, porque cuando no se realizan esos mantenimientos, llega al punto de que ocurre el accidente justo cuando usted mismo está utilizando ese equipo. Y el accidente no solamente puede lesionarse usted, puede lesionar a un compañero. ¿Y qué pasa en la conciencia de la persona? Porque por culpa de uno que no revisó un elemento con un elemento de trabajo, lesiona a un compañero o se lesiona a uno mismo. Entonces, hagamos esa tarea y hagamos ese trabajo en conciencia de trabajar de manera segura, de poder identificar cuáles son aquellos riesgos, cuáles son esos peligros a los cuales nosotros estamos expuestos. ¿Listo? Otro tema muy importante, el tema de las caídas a distinto nivel, por lo menos el tema de superficies mojadas, desorden de estanterías mal organizadas o el uso inadecuado de escaleras que pueden generar accidentes comunes. Revise las escaleras, por favor, revise esas escaleras que no vayan a estar llenas de polvo, llenas de aceite, porque alguien se puede caer y se puede lesionar. Revisemos que no hayan elementos que puedan obstaculizar el tránsito. Es muy importante validarlo. Asegúrese muy bien que cuando usted suba y baje una escalera, tome el barandal, agárrese del barandal mientras va subiendo y mientras va bajando, porque cuando usted se desliza y no estaba agarrado, simplemente se cae y se genera una lesión usted mismo. Entonces, cuando usted va simplemente agarrado, la reacción automáticamente es cerrar el puño. Entonces, ahí usted evita que se caiga. Entonces, es importante el uso de los pasamanos. También el tema del almacenamiento inadecuado, pues digamos sobre el tema de estanterías que están sobrecargadas. Por favor, revisemos muy bien. Los elementos que más utilizamos van en la parte nivel de la persona. Los elementos más pesados van en la parte inferior. Lo que más utilizamos en la siguiente fase. Y bajo los siguientes niveles, aquellos elementos que no los utilizamos constantemente. ¿Listo? Hay que ser ordenados, hay que tenerle lógica al momento de que vamos a organizar y que vamos a almacenar. ¿Listo? Entonces, parte de esta estrategia es clara. La capacitación constante. Usted en estos momentos está viendo este video porque es obligación
suya de ver este video, de participar en esas capacitaciones y obligación por parte de las empresas brindar esas capacitaciones. ¿Listo? Importante también el tema de las buenas señalizaciones. Todas las señalizaciones deben estar limpias y tienen que ser visibles. Importante, no obstaculicen las señalizaciones. Ahora, pasando al siguiente tema, vamos a hablar sobre emergencias. Entonces, parte de esto es que llegamos a uno de los temas más críticos en seguridad, que es la gestión de emergencias. Una emergencia es toda situación que altera gravemente el funcionamiento normal de una organización y que requiere una respuesta rápida, coordinada y eficiente. Puede tratarse de un incendio, un sismo, una fuga química, una amenaza de orden público, un colapso estructural, entre otros. Cualquier tipo de emergencia. Y para poder enfrentar estas situaciones se requiere de un plan de emergencias bien estructurado, el cual debe incluir verificación de amenazas y vulnerabilidades, procedimientos de evacuación, cómo lo voy a hacer, tener rutas de escape y puntos de encuentro, lo que es el plano de emergencia y equipos de respuesta como extintores, alarmas, botiquines. Por último y no menos importante, la comunicación clara y efectiva durante el evento. Además de realizarse simulacros periódicos, que esto también es muy importante, por eso la idea es que participemos todos los años de estos simulacros, para que todo el personal sepa bien a dónde ir y pues a quién acudir en caso de emergencia. ¿Sabe usted a su lado quiénes son los brigadistas en estos momentos de donde usted está trabajando? ¿Quiénes son los brigadistas? ¿Sabe quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo ubicarlos? Es importante que sepamos claro quiénes son estas personas para que las podamos identificar al momento de una emergencia. Recordemos pues que en una emergencia el tiempo vale oro y una buena preparación puede salvar vidas. La improvisación realmente no es una opción en estos casos y prepararse es una responsabilidad de todos. ¿Listo? Ahora, en este punto sobre las brigadas de emergencia, pues vamos a hablar sobre uno de sus componentes más valiosos frente a la respuesta de emergencia, son las brigadas. Estas brigadas están formadas por trabajadores capacitados en diferentes áreas, como son la evacuación. Entonces, parte de la evacuación, ¿cuál es el rol de ellos? Es guiar al personal de manera ordenada hacia las zonas seguras, que son las personas que nos guían hasta los puntos de encuentro. Parte también los primeros auxilios. Ellos tienen que brindar esa atención básica a personas lesionadas mientras llegan a los servicios médicos. Entonces, ¿cómo atender un herido porque le cayó una estructura en la cabeza o le cayó una estructura en el brazo, se cortó y demás? Listo. Primeros auxilios, entonces esta parte que es lo que veníamos hablando, capacitar a la brigada en primeros auxilios. Por último, pues digamos que en este caso tenemos el tema de la prevención y control de incendios, cómo manejar los extintores, realmente estamos capacitados o no para manejarlos, si los extintores están libres de obstáculos, si los extintores están vigentes, si los extintores tienen señalización y si ustedes le están haciendo inspecciones a los extintores. Parte también en eso está la búsqueda y rescate, pues parte de esto es que en ciertas situaciones o circunstancias donde se requiera localizar y evacuar a las personas atrapadas, es importante que esas personas brigadistas estén capacitadas para poderlos ir a buscar y rescatar a su compañero de trabajo. Parte de eso también es que la brigada debe estar identificada, contar con uniforme, basizar el brazalete, herramientas y recursos, pero sobre todo debe estar entrenada constantemente con los simulacros que sean realmente los más realistas y pues contar con una coordinación con entes de externos como bomberos. Tenemos el número de los bomberos a la mano, tenemos el número de la policía a la mano, tenemos el número del hospital más cercano a la mano, tenemos el número de la ARL. Todo esto es información necesaria que deben de tener los brigadistas y deben de estar a la mano. Por eso no es que yo simplemente le diga a usted es brigadista y ya, no lo capacito, no le entrego elementos de protección, no le entrego el chaleco, no le entrego extintores, botiquín ni nada. Entonces, pues ahí no hay un verdadero brigadista. Hay que entrenarlos y capacitarlos y suministrar todos los elementos para la atención de emergencias. En resumen, pues la brigada es el corazón operativo de un plan de emergencias y su rol no es reemplazar a las autoridades externas, sino actuar inmediatamente para contener a cualquier situación inicial y poder proteger a sus compañeros. Parte de esto también es que toda la organización, sin importar su tamaño, debería de contar con al menos un grupo de brigadistas entrenados,
Entonces recordemos que frente a una crisis, pues la preparación salva vidas. Ahora, hay unos componentes del plan de emergencia. Vamos a hablar sobre el plan de emergencia. Y esta es una sección para profundizar en esos componentes claves que se debe tener un plan de emergencias bien estructurado. Entonces, un plan de emergencias no es solamente un documento más, sino que realmente es una herramienta que es una herramienta viva, que en estos momentos pues sirve de guía para nuestras acciones ante cualquier evento inesperado que pueda generar un riesgo a la integridad de las personas. ¿Listo? La operación de la organización o el medio ambiente pues se debe ver reflejado dentro de su organización en el plan de emergencias. Entonces, ¿qué es lo que debe tener el plan de emergencias? Varios elementos muy fundamentales. Primero, la identificación de las amenazas y la vulnerabilidad. Se debe realizar en el entorno para saber cuáles son los riesgos específicos que pondrán fin y que se podrían materializarse. Como por ejemplo, si estamos en una zona sísmica, el riesgo principal es un terremoto. Y si manejamos productos inflamables, el riesgo sería el incendio. ¿Cuáles son los riesgos naturales que actualmente se están presentando en su empresa, en la empresa en la cual estamos trabajando? ¿Cuál es ese riesgo principal que, que se ve reflejado dentro de la organización? Por favor, analice muy puntualmente cuáles son esos riesgos y comuníqueselos a los brigadistas, comuníqueselos al área de seguridad y salud para que por favor actualicemos ese documento y sepamos qué hacer el día en que ocurra esa emergencia. Lo otro también es un análisis de los recursos disponibles, no solamente humanos, sino también técnicos. Tenemos extintores, tenemos botiquines, hay señalización vigente, hay comunicaciones operativas, entonces es muy importante que para que por favor validemos si los extintores, si las camillas, si los botiquines realmente son suficientes para la actividad que estamos desarrollando en la empresa. Listo. Ahora, el tema de la asignación de responsabilidades. ¿Quién activa la alarma? ¿Qué brigadista va a activar la alarma en caso de emergencia? ¿Quién va a guiar la evacuación? ¿Quién hace el conteo del punto de encuentro? ¿Quién hace esa verificación? Y todo debe estar claro y comunicado. Entonces es importante que se designen esos roles, quién va a ser la persona encargada en caso de que ocurra una emergencia. Por último, el tema de la capacitación y simulacros. De nada sirve un plan si nadie lo conoce. Debemos capacitar al personal y hacer simulacros que ayuden a evacuar el plan y corregir lo necesario. Entonces, parte de esas capacitaciones es para poder entrenar a usted, que usted sepa qué es lo que vamos a hacer en caso de una emergencia. Por eso es obligatorio que usted participe en todas las capacitaciones que desde el área de seguridad y salud se le está brindando. ¿Listo? Recordemos pues que un plan de emergencias, en pocas palabras, es el mapa que usamos cuando el caos aparece. Y sin este mapa, cada segundo cuenta. Digamos que todo va a afectar en nuestra contra. Entonces, si no lo tenemos, cada segundo cuenta en nuestra contra. Con él, realmente cada segundo puede marcar una diferencia entre una evacuación segura y un accidente grave. Ahora, tema de las rutas de señalización y evacuación. Hablemos ahora pues de este aspecto en el cual es crucial para cualquier tipo de emergencia y las rutas de evacuación es muy importante y necesarias. Entonces, cuando ocurre un evento crítico, la reacción humana natural es la confusión. Por eso la planificación previa es vital. Las rutas de evacuación deben de cumplir ciertos criterios, los cuales deben ser visibles. Verifique, por favor, si las rutas de evacuación son visibles en el momento donde usted está. ¿Listo? Si están libres de obstáculos en todo momento y que no se van a improvisar las rutas que pasan por las zonas peligrosas o bloqueadas. Entonces, estas rutas deben estar libres, despejadas, no deben haber cajas, no deben haber obstáculos, no deben haber sillas, no deben haber mesas. Tiene que estar despejadas las sillas, las rutas de evacuación. Tema de esa señalización adecuada, los letreros deben de ser reflectivos, visibles desde la distancia e indicar claramente la dirección de salida, la ubicación de extintores, las escaleras y los puntos de encuentro y salidas de emergencia. Debemos ser muy claros en este tema. También hace parte de las rutas de evacuación la iluminación de emergencia. En el caso de una falla eléctrica debe haber sistemas autónomos que mantengan la visibilidad de estas rutas. Por último, el mantenimiento continuo. Entonces, las puertas deben abrir siempre hacia afuera, sin seguros o trabas que las bloqueen. Los pisos antideslizantes, barandas en escalera y todo debe estar en óptimas condiciones. También es importante en esto
que los trabajadores conozcan y reconozcan estas rutas periódicamente. La familiaridad puede reducir el pánico en una emergencia real. Entonces, como recomendación final, cada edificio, instalación y sin importar su tamaño debe tener un plano de evacuación. Verifique que se tenga ese plano de evacuación que esté visible en cada nivel o zona, mostrando claramente los puntos de salida, las zonas de seguridad y elementos clave como extintores y alarmas. Verifiquemos todo eso en nuestras zonas de trabajo. Ahora, frente a los simulacros de emergencia, como bien saben, todos los meses de octubre se realizaron los simulacros de emergencia. Claramente en la empresa hemos realizado ese simulacro y la idea es que podamos hacer ese ejercicio para verificar qué estamos haciendo mal y cómo lo debemos de corregir. Entonces pasamos a una herramienta práctica que son los simulacros, que no solamente son un requisito legal o un trámite, sino que son entrenamientos reales para poder fortalecer la capacidad de reacción de las personas y poner a prueba esa efectividad del plan de emergencias. ¿Cómo lo validamos la efectividad del plan de emergencia? Pues verificando de que efectivamente estamos cumpliendo con aquellos criterios de evacuación. Entonces, parte de los beneficios principales de un plan, de un simulacro, y es que generan confianza. Las personas saben qué hacer y saben cómo reaccionar frente a aquellos escenarios de pánico con mayor eficiencia. Importante con eso también, detectan fallas en el plan. ¿Cuál es esta ruta que está obstruida? Nadie supo utilizar un extintor, alguien se quedó atrapado, todo esto puede corregirse. ¿Listo? Entonces, importante es mejorar la coordinación entre los brigadistas y el personal administrativo, personal de seguridad y equipos externos si se van a participar. Vamos a llamar bomberos, vamos a llamar policía, vamos a llamar la Cruz Roja digamos que aquellos elementos o aquellas entidades que nos puedan soportar, por lo menos en tema de hospitales y demás. ¿Listo? Entonces, importante también que tengamos presente a quién vamos a llamar en caso de que ocurra una emergencia. Ahora, para que un simulacro sea efectivo, debe tener un objetivo claro. Por ejemplo, medir el tiempo de la evacuación, cuánto nos estamos demorando para evacuar. Entrenar sobre el uso de extintores, entrenar también sobre el tema de la comunicación, cómo nos estamos comunicando por celular, por un megáfono, por radio, listo. Importante también en esto, pues tener un programa, un cronograma realista, pero sorpresivo en parte para que pueda simular condiciones reales. Evaluarse al final con retroalimentación para todos y esto es maravilloso y es necesario. Muchachos, ¿cómo nos fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo les fue en su proceso de evacuación? ¿Qué en fallas encontraron? ¿Qué acciones de mejora podemos implementar para el siguiente simulacro? Entonces, todo eso es muy importante. Recuerda siempre, entrenar en tiempos de calma nos prepara para poder actuar con serenidad en los tiempos de crisis. Los simulacros bien hechos salvan vidas. ¿Listo? Ahora, frente a los equipos de respuesta a emergencia, en esta diapositiva pues, realmente revisaremos aquellos equipos básicos de respuesta ante emergencia, que son los elementos indispensables para contener y mitigar esos efectos de una situación crítica mientras llega la ayuda profesional. ¿Listo? Entonces, importante, verifiquemos los extintores. Por favor, señor gerente, señor jefe de área, verifique que se le hayan hecho las inspecciones. Haga un recorrido si los extintores están cargados, si la señalización está lista, si la alarma funciona, si contamos con botiquines de primeros auxilios y los elementos están vigentes. ¿Realmente el botiquín está sucio, está lleno de polvo o realmente está limpio? Entonces verifiquemos todos esos elementos. Verifiquemos si tenemos elementos de comunicación, si las linternas de las lámparas están cargadas, si funcionan. Es muy importante que esos elementos que no se vuelvan elementos decorativos. Deben estar siempre operativos, visibles y contar pues, con un mantenimiento periódico. Además, debe de existir un inventario y un responsable designado para esta revisión. Recordemos, una emergencia no avisa cuando ocurre, porque debemos estar debemos de contar con las herramientas listas y preparadas. No hay tiempo para improvisar, hay que tener los equipos correctos al momento de una emergencia, que esto realmente va a ser la diferencia. Entonces, por favor, los invito a que revisen si todos estos elementos tienen las inspecciones que deben de tener, bien sea mensuales, bien sea trimestrales, pero que tengamos esas inspecciones al día.
Tema del entrenamiento y la capacitación del personal, lo que mencionaba anteriormente, no hay una herramienta más poderosa que el conocimiento. Por eso, formar y capacitar al personal en temas de seguridad y emergencias es una inversión clave. ¿Qué temas deberían cubrirse? El tema de los extintores, primeros auxilios básicos, lectura de planos, reconocimiento de señales y alarmas, protocolos en caso de incendio, participación en simulacros, y esta capacitación debe ser recurrente, no es que es una vez al año, debe ser constante, debe ser práctica y aplicada a todo el contexto del área, debe ser inclusiva, es decir, que involucre a todo el personal. Esto debe incluir contratistas, personal de aseo, mantenimiento y visitantes frecuentes. El objetivo de esto realmente es claro, que cada persona sepa cómo reaccionar y cómo protegerse y cómo ayudar, porque una emergencia real cada segundo cuenta y pues cada persona capacitada puede marcar la diferencia en ayudar a otra persona. Entonces, recordemos siempre, siempre, siempre capacitar a nuestros colaboradores. Digamos, eso hace parte también del ejercicio que estamos haciendo actualmente. Parte de eso también la cultura de prevención, entonces el concepto que va más allá de las normas y protocolos, que es la cultura de prevención. Esta cultura no se impone, se construye día a día, con acciones concretas, liderazgo comprometido y además de esto, pues el tema de la participación activa. ¿Qué significa tener una cultura preventiva? Que cada trabajador identifique y reporte peligros sin temor, que no me dé miedo decirle a mi jefe, jefe, esa lámpara se va a caer, ¿cuándo la vamos a arreglar? Listo, que no me dé miedo decirle a mi jefe, jefe, esta herramienta se dañó, ¿cuándo lo podemos arreglar? No le dé miedo, porque más miedo debería darle a usted utilizar esa herramienta que está en mal estado y le puede lesionar a usted. Eso debería darle más miedo. Pero no, me da más miedo decirle a mi jefe que la herramienta está mal. No me da miedo exponerme a cortarme una mano o tener una lesión en el ojo y quedar ciego de por vida. Entonces, por favor, hablemoslo, comuniquemos todos aquellos elementos que puedan generarnos algún tipo de lesión. Importante en esto, que cada trabajador identifique aquellos reportes, aquellos riesgos que se cumplan con las normas de seguridad, no por una obligación, sino por una convicción real. Que el liderazgo dé ejemplo y promueva entornos seguros. Y que cada decisión operativa que se realice también desde la perspectiva del riesgo sea de manera concisa, coherente, constante. Todas esas decisiones que tomamos frente al riesgo deben ser claras, tomarlas con calma para que no vayamos a tener accidentes. Entonces recordemos también que en parte de esto con una empresa, con una cultura preventiva, se anticipa, no reacciona frente al riesgo de manera inadecuada, sino que fomenta el autocuidado y el cuidado por los demás. Listo. Ya para cerrar, digamos que en este espacio, todos los días, pues al comenzar nuestra jornada laboral, damos por sentado que vamos a regresar a casa sanos y salvos. Y no, no es verdad. Muchas personas llegan a casa con lesiones, llegan amputados o en muchos de los casos nunca llegan. Entonces, importante que la seguridad no es un gasto, la seguridad realmente es una decisión de valor, es un compromiso y es una inversión que nos va a evitar lesiones más adelante. La seguridad realmente no es un obstáculo para la productividad. Yo puedo trabajar de manera segura y siendo productivo. Organicemos los puestos de trabajo, organicemos el tema de los extintores, que no estén bloqueadas. Por favor, en estos momentos le pido el favor a todos y cada uno de ustedes que me están viendo y que me están escuchando. Revise su puesto de trabajo. Tómese así sea 5 minutos de organizar su puesto de trabajo, de poner todo en orden, saque esos cajones la basura, limpie su puesto, barra, mantenga las cosas y los elementos ordenados y limpios, porque todo esto puede generar accidentes, todo esto puede generar lesiones. Es muy importante que parte de esto sea invitarlos a que sean multiplicadores en temas de seguridad para llevar este mensaje a sus equipos, a sus hogares, a sus comunidades, porque digamos en cuanto a la seguridad se convierte en costumbre, el riesgo pierde fuerza. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos por su presencia. Espero que tengan un excelente día y no olviden responder las preguntas de la capacitación. Muchas gracias. Hasta luego.